Ataque homofóbico del régimen de Nicolás Maduro contra el periodista detenido Roland Carreño. El jefe de comunicación de la dictadura, Jorge Rodríguez Gómez, difundió supuestos diálogos entre el reportero arrestado ilegalmente y su pareja y se rió de presuntas fotografías privadas. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, se refirió este viernes a la orientación sexual del periodista Roland Carreño, detenido ilegalmente por la dictadura, y mostró supuestos mensajes y fotografías privadas, en un claro ataque homofóbico contra el reportero y líder opositor. Nosotros no tenemos nada que ver con la vida privada de la gente. La elección de género sexual de la gente es de cada quien. Claro, luego hay gente que se rasga las vestiduras en la conferencia episcopal, pero en el fondo tapan estas situaciones, comenzó diciendo Rodríguez durante una conferencia de prensa. Pero inmediatamente después comenzó a mostrar supuestos chats privados entre Carreño y un tal Reinaldo Cielo, cuya veracidad no ha podido ser verificada. En uno de estos supuestos intercambios, Cielo se refiere a Carreño con el nombre erróneo de Ronald. Rodríguez incluso mostró fotografías privadas oscurecidas y leyó entre risas fragmentos de la presunta conversación, en la que se habla del supuesto uso de fondos de parte de la Fundación Simón Bolívar por parte de Carreño para comprarle un automóvil a Cielo. A pesar de que estos presuntos crímenes ni siquiera han sido mencionados entre las razones de su detención, y crece la hipótesis de que toda la conversación haya sido fraguada. Sobre el final, Rodríguez, miembro de un régimen famoso por su homofobia, pidió también a la Fiscalía abrir una investigación sobre una supuesta red de prostitución masculina que podría estar involucrada en el lavado de estos recursos, a pesar de no dar ninguna evidencia. Carreño, periodista y dirigente del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido el lunes por hombres montados en vehículos sin identificación a las órdenes de la dictadura venezolana. Pasó 24 horas desaparecido hasta que el régimen finalmente reconoció que lo tenía en cautiverio, acusado de supuestos delitos contra el orden constitucional. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, declaró que a Carreño los indican de haber entregado armas de guerras y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional. El jueves la dictadura lo acusó también de terrorismo. Wendy Morton, viceministra para las Américas de Reino Unido, mostró el miércoles su preocupación por la detención de Carreño. Estoy preocupada por la desaparición forzada y el arresto del periodista y activista opositor Roland Carreño en Venezuela, escribió Morton en Twitter. La funcionaria instó al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos de Carreño. También insistió en que Reino Unido pide que se realicen elecciones libres y se respeten las instituciones democráticas en Venezuela. Estados Unidos también condenó este martes el secuestro del periodista venezolano a manos de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo hizo a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien calificó el hecho como el intento más reciente del régimen de amordazar y generar miedo en la población. En una publicación en su cuenta de Twitter, Kozak agregó que el episodio ilustra una vez más por qué no puede haber elecciones libres y justas bajo este régimen. La declaración hace referencia a los comicios legislativos llamados por la dictadura para el próximo 6 de diciembre, cuya legitimidad ha sido rechazada tanto por la oposición como por la vasta mayoría de la comunidad internacional. Expertos venezolanos analizan escenarios después de las elecciones de Estados Unidos. Preguntamos a intelectuales y analistas venezolanos qué le deparará el futuro a Venezuela después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. A continuación, sus respuestas. Luis Brito Gracia es el intelectual venezolano más reconocido que acompaña al chavismo desde sus inicios. Brito es un ensayista, historiador, dramaturgo y escritor prolífico con más de 85 obras publicadas. En 2020 recibió el Premio Nacional de Literatura Humorística Aquiles Nazoa, que otorga el gobierno venezolano, y fue designado por el ministro de Cultura
como portador patrimonial de la cultura venezolana. No he visto campaña más furibunda contra un candidato presidencial que la que se ha hecho contra Trump, a excepción de las que se realizaron en Venezuela contra Hugo Chávez Frías. Yo lamentablemente pienso que, sea cual fuere el candidato electo, la posición con respecto a Venezuela no va a variar de manera fundamental. Trump va a seguir en su ataque porque, en parte, él se legitima por una posición ultranacionalista frente al electorado estadounidense, presentándose como una persona dura con respecto a otros países que no se someten a la hegemonía de Estados Unidos. Ahora, ante un posible triunfo electoral de Joe Biden, hay que recordar que los demócratas, el mal llamado demócrata, han tenido más intervenciones armadas en América Latina y en el mundo incluso que los republicanos. Parece sorprendente, pero es así. Los presidentes demócratas han sido quizá los más agresivos en el mundo con respecto a otros países. En ese sentido, Joe Biden ha dado declaraciones sumamente duras contra Venezuela y ha afirmado en varias oportunidades que Trump no es lo suficientemente contundente en contra de nuestro país. Entonces, yo en realidad no creo que ninguno de los dos candidatos pueda variar la política de Estados Unidos hacia Venezuela, porque es una política fijada por el complejo militar industrial de ese país. Diego Arría es uno de los analistas más consultados sobre la situación de Venezuela y uno de los más críticos, tanto del chavismo como de algunos en la oposición. En Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Arría fue diputado al Congreso, ministro de Información, Turismo y gobernador de Caracas. También ocupó importantes cargos internacionales como director del Banco Interamericano de Desarrollo y embajador venezolano ante la ONU. Fue perseguido por su postura política en Venezuela y actualmente vive en el exilio. En el caso republicano, el presidente Trump ha sido el que más compromisos firmes ha aplicado en el apoyo al rescate de la libertad en Venezuela, superior al que aplicaron los demócratas en el pasado. Me preocupan mucho los que acompañan a Biden, en el sentido que muchos de ellos se han pronunciado ya muy desfavorablemente sobre la política ejercida por el presidente Trump con respecto a sanciones contra Venezuela. Al mismo tiempo señalan la necesidad de una nueva apertura a Cuba, y yo pienso que abrir puertas a Cuba es cerrar puertas de libertad a Venezuela, que es un país víctima de la presión e influencia que el régimen castrista ejerce desde hace muchos años. Alejandra Winkler es investigadora asociada del Center for Strategic and International Studies en Estados Unidos. Fue secretaria de gobierno de la alcaldía El Hatillo en Caracas hasta que en 2018 tuvo que salir del país. Es una de las jóvenes analistas de la diáspora de venezolanos exiliados. Creo que los venezolanos que estamos en Estados Unidos hemos tenido la suerte de que la causa libertaria de Venezuela siempre ha gozado del apoyo bipartidista. Sea cual sea el resultado, espero que Estados Unidos continúe rechazando el fraude electoral convocado por Maduro el 6 de diciembre, que siga reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino legítimo y que la Asamblea Nacional sea la única institución reconocida como democrática que queda en Venezuela. Espero que Estados Unidos siga velando porque se instale un gobierno de transición en Venezuela y que, con su ayuda y apoyo internacional, se logre convocar unas elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes. También estamos pendientes de que los estadounidenses sigan denunciando y responsabilizando al régimen de Maduro por los crímenes de lesa humanidad expuestos por la Misión Internacional Independiente de la ONU para la determinación de los hechos sobre Venezuela. Niemer Evans es uno de los politólogos más consultados para analizar las estrategias de la revolución bolivariana, ya que militó en el chavismo hasta poco después de la muerte de Hugo Chávez. Fundó el movimiento político Marea Socialista y dirige el medio digital Punto de Corte. En julio de 2020 fue arrestado y acusado de investigación al odio, convirtiéndose así en preso político hasta que fue liberado el 1 de septiembre. La elección de los Estados Unidos, en particular esta última, es absolutamente determinante para el futuro de Venezuela, lo que se definirá en la orientación de acciones porque, aun cuando el objetivo de restablecer la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela es un objetivo bipartidista,
se van a definir claramente los estilos del que salga electo. Por un lado, Donald Trump con la profundización de sanciones con acciones que van directamente vinculadas a la amenaza. Por su parte, Joe Biden podría estar mucho más inclinado a la posibilidad de los procesos de negociación como cultura de su partido demócrata. Esto a pesar de que los dos tienen por supuesto incidencia importante en el criterio.